Ok, muy bien. Ahora sí, buenos días. Bienvenidos todos y todas. Iniciamos la clase de Geografía e Historia de España y pues bienvenidos. Para hoy pues vamos a ver cuáles son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes que nada, quiero que por favor comentemos algo sobre nuestro contenido socioemocional de esta semana. El respeto, el respeto. Así es que quiero pedirles a ustedes que por favor pues me ayuden a comentar este valor del respeto. ¿Ok? ¿Quién me ayuda a comentar el respeto? ¿Un voluntario? ¿Voluntaria? Yo considero que el respeto es de tratar a una persona con los mismos valores con los que queremos ser tratados. Ok, excelente, muy bien Luis. ¿Quién más? ¿Quién más me ayuda? El respeto. ¿Qué será? Yo siento que el respeto es la base fundamental para relacionarse con las demás personas, porque en todas las relaciones, no importa que sea si es un conocido o una persona cualquiera que nos encontramos en la calle que no conocemos de nada, siempre tenemos que tratarla con respeto, porque es como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Muy bien, excelente Steven, muy bien, excelente. Vamos a ver una señorita. El respeto. Gracias, señorita Lisbeth, por levantar las manos. Muy bien. ¿Qué es el respeto? Hola, Lisbeth. Hola, profe. Hola. Gracias por levantar Eh, las dos manitas, oye. Así es que háblanos del respeto. No, pues pienso que el respeto debemos de tenerlo hacia todas las personas, sin importar las creencias, sin importar el género, la edad, este, de que debemos de llamarlas por su nombre. eh, y cuando no concordamos en unas opiniones, respetar y aceptar que no todos pensamos igual. Eso. Ok, muy bien. Excelente participación de los tres. Mejor no se pudo haber dicho. Y es así, el respeto es eso. ¿Sí? Inicia con nosotros, respetándonos a nosotros mismos, y luego se extiende a los demás, ¿sí? Sin importar la edad, como bien lo dice, sin importar el sexo, sin importar su credo religioso, sin importar su color de piel, su etnia, absolutamente nada. Todo, absolutamente todo mundo merece nuestro respeto. Ya sea que lo conozcamos o no lo conozcamos, pues lo merece, ¿no? Y eso dice mucho, mucho, mucho de nosotros, ¿eh? En la medida que nosotros respetamos a las demás personas, pues igual las demás personas nos respetarán a nosotros. Solo quiero agregarle algo más. Aparte del respeto a los seres humanos, también merece respeto absolutamente todo lo que nos rodea, ¿no? Animales. Me llena de tristeza cuando yo de repente por la calle veo que alguien que va manejando decide tirarle el carro a un animalito, a un perro. Eso no es respeto. Cuando alguien de repente decide mutilar una rama por gusto de un árbol, arrancarlo, dañarlo, no, el respeto va con todo. Ese valor es fundamental para podernos desenvolver en nuestra vida sin ninguna conflictividad, para tener un proceso de armonía entre todos. Así es que cuando haya alguna fricción, algún problema, entonces hay que buscar la solución a través del diálogo, a través de una conversación, y de esa manera pues estamos demostrando
el respeto hacia las demás personas. Ok, muchas gracias. Excelente participación. Como les comentaba al inicio, pues hoy vamos a buscar cuáles son las consecuencias que tuvo ese conflicto armado a nivel mundial, desastroso completamente. Y pues vamos a tratar de identificarlas. Voy a compartir la pantalla con algunas cositas de unas imágenes que tengo ahí para que podamos identificar esas consecuencias que tiene esa segunda guerra mundial. Antes de compartirlas, chicos y chicas, quizás hacer una pequeña reflexión, un pequeño llamado a tratar de evitar a toda costa todo aquello que vaya a desencadenarse en un conflicto y que a la larga pues termine ocasionando estragos en la misma población. Ok, por acá pues tenemos en la pantalla esto, no sé, ustedes me dicen si se logra ver. Sí, profe, sí se ve. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces vamos a trabajar esto. Consecuencias de la Segunda Guerra. Antes que nada, chicos, vamos a ver con nuestro laboratorio. Ya saben la fecha de cuándo lo vamos a realizar. El viernes nos dijeron. Es correcto, el A viernes. las 4. A las 4. ¿Lo quieren hacer a las 5 o a las 4 está bien? Está bien. ¿Está bien así? A las 4. Bueno, Ok. yo sí puedo ese día, a esa hora. Perfecto, ahí está esa hora. Y si hay alguien por algo motivos no lo puede hacer, pues únicamente me avisa y luego lo reprogramamos para que usted lo haga. Muy bien. Entonces vamos a ver, continuamos con lo nuestro. Lo que nos interesa hoy es verificar o identificar, pues, cuál fue el impacto de esta desastroso desenlace. Pero antes que vayamos a aterrizar con esto, quizás me gustaría hacer una pequeña recordatorio de lo anterior. ¿Se acuerdan ustedes alguna de las causas que originó este terrible conflicto bélico? Quiero ver lo del Tratado de Versalles, Exacto, que no creó un clima de reconciliación, sino un clima de resentimiento. exacto. ¿Y quién fue el mayor afectado con ese tratado? Alemania. Exacto, los alemanes. ¿No? Pobrecitos, pues le hicieron aceptar toda la culpabilidad del inicio de la Primera Guerra Mundial. Y a raíz y consecuencia de ello, pues por ahí les prohibieron un montón de cosas. Y pues a partir de ese momento inicia lo que se conoce como una paz armada, una posible paz, pero en forma clandestina, pues Alemania empezó a armarse, a desarrollar una industria armamentista de cara a una posibilidad o a una intención de expansionismo territorial, emanada por las mismas consecuencias del famoso Tratado de Versalles. ¿Y se acuerdan ustedes qué fue lo que puso fin a esa Segunda Guerra Mundial? El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Ok. El lanzamiento por parte de los gringos de las famosas bombas atómicas, ¿sí? Eso puso fin al conflicto bélico. Acá pues
Así para medio recordar, pues tenemos una pequeña ilustración del devastamiento que ocasionó esa bomba, ¿eh? Imagínese usted el campo de acción que tiene. El centro, el lugar del impacto. Luego, como punto A, todo este círculo que está acá. 5 kilómetros a la redonda de la explosión, ¿no? Eso ocasionó la destrucción total por las altas temperaturas y radiaciones que ocasionó esa explosión. La ciudad de Nagasaki y Hiroshima estaron completamente destruidos, 5 kilómetros a la redonda. Luego, el otro círculo abarca 8 kilómetros, ¿no? 8 kilómetros desde el punto de la explosión. 8 kilómetros, este radio. Y mira usted, destrucciones parciales producidas por las ondas expansivas, ¿eh? Esto fue total y aquí la onda expansiva pues dañó esos 8 kilómetros a la redonda. Y luego pues tenemos el tercer círculo que es el intermedio, ¿eh? Temperatura de fuego, quemaduras e incendios por la radiación térmica. 16 kilómetros desde el centro a la periferia. Imagínense usted, todo esto es el daño directo, pero no solo fue eso. De estos círculos para allá hubo una contaminación espantosísima. Prácticamente, pues, las personas que se vieron afectadas a esta distancia dicen, hay testimonios de personas que fueron víctimas de esta bomba, caminaban como zombies por la calle con sus cuerpos cayéndose por pedazos, la carne, estando al descubierto todos los huesos. Fue espantosísimo el fin la explosión de esa guerra, de esas bombas atómicas, ¿eh? Inmediatamente después que sucede eso, los japoneses se rinden, ¿eh? Por el temor ocasionado a esas terribles bombas. Imagínense usted, estamos hablando de 1945. ¿Se podría usted imaginar qué ocurriría en pleno siglo XXI, 2021, año 2021, una tercera guerra mundial? Sería desastroso. Y mire cómo han venido evolucionando las cosas. La Primera Guerra Mundial, características de enfrentarse frente a frente. Únicamente como defensa las famosas trincheras. Prácticamente tenían a boquejarro al enemigo para dispararse. Y ahí pues empezaron a evolucionar los armamentos, los tanques, luego aviación por ahí un poco rudimentaria. Luego en la Segunda Guerra las cosas cambiaron, ¿eh? Aparecieron armas mucho más sofisticadas, tanques especiales para combate, las guerras en los golfos, los bombardeos se hicieron mucho más frecuentes. Hoy en día pues ya no sería necesidad de eso, ¿eh? Hoy basta y sobra con que una de las potencias mundiales apriete un botoncito y adiós. Se acaba un montón de cosas, ¿eh? Y nos veríamos afectados terceros países que no se hubiesen involucrados en forma directa. Por ejemplo, una suposición, un ataque ruso a los Estados Unidos. No, hombre, nosotros estamos como carne de cañón para esa situación. Entonces, es una situación sumamente delicadísima. Entonces, veamos entonces, ¿cuál fue el impacto de esa Segunda Guerra Mundial? Europa, a causa de ese bombardeo, a causa de esa inclemente actividad bélica desarrollada, estaba material y moralmente destrozado, ¿eh?
el continente europeo. Y por supuesto, su población había disminuido en forma notable, ¿eh? Porque no solo habían víctimas en el campo de batalla, sino que también habían víctimas inocentes, como la población que había sido afectada por los constantes bombardeos. Ese paisaje que queda de Europa era desolador, de esas zonas bombardeadas, ¿eh? Era un paisaje en ruinas, ¿eh? Una tristeza enorme. Y luego, pues, a raíz de esa desolación, a raíz de esa destrucción, pues surgen nuevas potencias. Y aquí vienen los dos grandes bloques antagónicos que durante esa época para acá se han venido disputando tanto el campo político, económico y militar, ¿eh? Los gringos, los famosos estadounidenses y los rusos, ¿eh? Que prácticamente colocaron a Europa en un segundo plano, porque ellos se tornaron prácticamente los protagonistas en una lucha ideológica que no ha venido a derivar en un enfrentamiento armado directo entre ellos, cierto, pero que sí ha involucrado a terceros países en esa lucha que ellos han mantenido. Y en ellos pues nos hemos visto envueltos nosotros, nos hemos visto involucrados. Demográficamente, la población, híjole, decreció enormemente. Alrededor de 50 millones de muertos, imagínense usted, durante esta Segunda Guerra Mundial. De esos cuales, pues de esos 50,000, la mitad correspondían a la URSS, seguida por Alemania y Polonia, que fueron los que más muertos aportaron en esta guerra. Quizás por primera vez en la historia bélica de los países, la mayoría de las víctimas, repito, no eran militares, sino que era población civil. Y eso es por las mismas características del conflicto armado. Recuerden, la Primera Guerra Mundial, la mayoría de las víctimas eran los militares, porque eran los que estaban en el frente de batalla, eran los que prácticamente estaban combatiendo. Y la población civil sí hubo muertos, hubo víctimas, pero en menor escala. Acá en esta guerra ya no, fueron los civiles, a causa y consecuencia de los famosos bombardeos indiscriminados que se llevaban a cabo. Y no solo hubo pérdidas humanas, también hubo un montón de pérdidas materiales. Esa destrucción fueron, pero muy importantes. Y afectaron sobre todo a las ciudades, a los medios de comunicación, a las instalaciones industriales. ¿Por qué razón? Porque eran los centros urbanos los puntos o los objetivos de los bombardeos. Entonces, al llevarse a cabo esa selección de puntos estratégicos para diezmar al enemigo, las principales víctimas resultaron las personas civiles, ¿eh? Los medios de comunicación, que son los que están dentro de las ciudades, y por supuesto esas empresas industriales. Luego, pues, en una guerra no hay prácticamente un ejército bueno. Todos cometen atrocidades. Y en ese sentido, pues aquí no fue la excepción.
Aquí pues el vandalismo tomó protagonismo y en las ciudades pues se llenó de los diferentes saqueos que la misma población llevaba a cabo gracias a las condiciones que se estaban prestando en ese momento. La práctica cotidiana de ese momento en el campo era quemar los cultivos. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar de esa forma que los enemigos se alimentaran. Entonces, de esa manera empezaron ellos a llevarlo a cabo. Los bosques y la destrucción pues, de las industrias rápidamente fueron provocando una reducción en la producción agrícola e industrial. Y por lo tanto, los países involucrados en ese conflicto, poco a poco fueron viéndose afectados por esas condiciones. Por otro lado, pues los países que se vieron al margen de esa guerra, como por ejemplo Canadá, Australia y Suecia, muy pronto fueron convirtiendo los proveedores de productos a esos países que lo necesitaban. Y al verse involucrados en la provisión de alimentos a los países que lo necesitaban, como contraparte o como el lado opuesto, la economía empezó a crecer. A unos, los involucrados en el conflicto y a causa de las actividades de llevadas en sus territorios, la crisis económica no tardó en llegar. Pero los países no tenían nada que ver o que no se habían involucrado directamente, vieron en ese momento la oportunidad de hacer dinero, ¿eh? Y eso sí, como empiezan a exportarles y a venderles sus productos a precios altos, y de esa manera lograron un crecimiento económico muy grande. Híjole, esa guerra pues afectó de forma drástica en la moral de todas las personas, ¿no? También pues modificó el panorama de las fronteras y vino a llevar una expulsión de aquellas minorías étnicas que prácticamente tenían un elevado número de desplazamientos obligados por la misma situación bélica que en ese momento se estaba llevando a cabo. Prácticamente en una guerra, pues los derechos humanos de las personas están a exposición de ser violados constantemente, ¿eh? Y la crueldad que en ese momento había en Europa durante todo el tiempo que comprendió la guerra, la Segunda Guerra, fue quizás uno de los puntos negros de ese momento, ¿eh? Ya que de todos es sabido cómo los alemanes pues llegaron en su momento a habilitar centros de concentración donde se recluía a los judíos como consecuencia de esas actividades bélicas que se estaban llevando a cabo. Y pues muy pronto pues la población se vio traumada por esa misma situación. No sé, preguntas hasta acá, hasta este momento, sobre lo que es el impacto que tuvo esta guerra, esta Segunda Guerra Mundial dentro de lo que es la población, sobre todo la población civil. ¿Quién comenta algo?
¿Qué pasa con la segunda, con esas, llamémoslo, acciones que se llevaron contra el pueblo? ¿Quién comenta algo? ¿Creen ustedes que valió la pena esa Segunda Guerra Mundial? No, No valió la pena. ¿Qué pasó con los ninguna alemanes? guerra vale la pena. ¿Sí? la verdad. ¿Hola? Que ninguna guerra siento que valga la pena. Sí, definitivamente, ¿no? Ahí tiene usted toda la razón del mundo. Yo creo igual que ninguna guerra vale la pena, ¿eh? Y eso nosotros, los que ya tenemos varios años de vida aquí en nuestro país y vivimos en forma directa o indirecta el conflicto armado, nos podemos dar cuenta que la famosa guerra civil de nuestro país pues prácticamente no sirvió para nada más que para disminuir la población, porque las mismas causas que dieron origen a ese conflicto siguen ahí latentes en nuestro país, ahí están. Ok, no sé, por ejemplo, ustedes qué piensan de la actitud o la decisión que tomaron los estadounidenses de lanzar esas bombas a la población civil, a la población que no tenía nada que ver en ese momento. ¿Creen que se justifica el hecho de haberlas lanzado? ¿Qué piensan? Sería, No lo escuché, profe. ¿Qué dijo? sí, sería, ¿cómo se llama? Justificado la acción que hicieron los estadounidenses de lanzar esas bombas en la población civil. No, ahí estaba buscando yo que, bueno, Estados Unidos siempre hace conmemoración al atentado del 9/11 y dice que ha sido una de las tragedias más grandes a la humanidad. Y ellos habiendo bombardeado, y ahí estaba viendo las muertes que dejó los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. Van 70.000 a los 146.000 civiles muertos. Sí. Y las bajas de los civiles del 9/11 han sido de 2.000, o sea, nada en comparación a las muertes que ellos dejaron. Sí, no es absolutamente nada, ¿no? Y si a eso le agregamos que no es el único involucramiento que ellos han tenido, sino que ¿cómo se llama? Donde hay un conflicto armado, los gringos siempre han estado presentes. No sé si ustedes ven esa situación, pero ¿cuál sería entonces el interés de los gringos de verse involucrados siempre en ese tipo de conflictos? ¿Cuál sería el beneficio de ellos en esta Segunda Guerra Mundial? El beneficio de Estados Unidos, ¿Sí? Esta pues, o segunda. sea, Convertirse en la primera economía mundial. Exacto. también imponer temor del potencial que tiene. Irse en la primera potencia. Sí, exactamente. En eso sucedió. Recuerdan que después que quedó devastado el territorio europeo, los gringos pues inmediatamente vieron de qué manera ellos prestaban su plata, no a
no con intereses bajos, sino que ahí pues vieron ahí la oportunidad de convertirse en la primera potencia mundial. Luego, con las diferentes guerras, por ejemplo, allá en el Medio Oriente, donde se han visto involucrados, siempre ha habido un objetivo atrás de todo eso. ¿Sí? Ellos siempre van ahí. Como usted perfectamente menciona, es increíble que se declaren defensores de los derechos humanos y todo eso, cuando en realidad, pues en algún determinado momento se han convertido en los principales violadores de esos derechos humanos. Ok, muy bien. Entonces, veamos. Posterior ya a lo que es la finalización de este conflicto y de esas consecuencias que acabamos de mencionar, directas como consecuencias directas tras la finalización, vamos a encontrar una serie de conferencias enfocadas a buscar la paz mundial. Y entre los tres grandes aliados de ese momento, Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS, pues se llevan a cabo por primera vez una reunión en lo que se conoce como la Conferencia de Teherán, esto en 1943, en donde asisten por ahí el señor Churchill, Roosevelt y Stanley. Ahí pues se tomaron las primeras medidas militares conjuntas para buscar el final de esa guerra, ya que a ese momento pues se consideraba que la tenían ya ganada. La segunda gran conferencia de esos tres grandes involucrados tuvo lugar en la ciudad de Yalta, ya en el 45, donde prácticamente pues se decide la eliminación del régimen nazi en Alemania. La división de Alemania y Austria pues en cuatro zonas de ocupación y una división similar de las ciudades de Berlín y Viena. ¿Saben ustedes qué pasó con Adolfo Hitler después de esta guerra? Se hizo Se la suicidó. operación. Se suicidó. Se suicidó. Es correcto, ¿eh? Hitler pues se suicida y pues poniéndole fin ¿cómo se llama? A su sueño de convertir a Alemania en la cuna de lo que él llamaba superhombres o una super raza, ¿eh? Ya que Hitler siempre soñaba con esa situación, ¿eh? En convertir a su nación en una superraza. Y ahí venía lo que decíamos y comentábamos en una ocasión, la utopía, ya que Hitler pues no, no era un personaje ¿cómo se llama? Que proviniese de una raza, como él le llamaba, sino que los orígenes de él, pues ustedes ya lo saben, que son de origen judío, ¿eh? Él tenía descendencia judía, entonces hasta ese momento, pues él perseguía prácticamente a su misma raza. Y aparte de que sus características físicas no eran las que él pretendía tener con su raza, ¿eh? Hitler, recuerden, era bajito, en su momento pues tenía hasta problemas para poder caminar, sufría de cierta discapacidad,
para poderlo hacer. Muy bien. No sé, algún comentario que tengan hasta aquí, hasta la fecha. Ujú. Bueno, entonces nos vamos ahí con lo que es la conferencia de Potsdam. Esta es la tercera conferencia de paz que se celebró en Potsdam en agosto de 1945. Aquí pues el objetivo principal de todo esto era ponerse de acuerdo en los diferentes aspectos que involucraban directamente a los alemanes, como por ejemplo la devolución de todos los territorios europeos anexados por Alemania, la separación de Austria, el desmantelamiento de la industria militar que había él logrado durante esa época de una que se le conoce como paz armada, y por supuesto pues luego el proceso y castigo de los líderes nazis. Eso pues estableció pues prácticamente lo que se considera como la línea Oder-Neisse, como la frontera entre Alemania y Polonia. En ese tratado pues también se ponen en evidencia pues algunas contradicciones entre los gringos y los soviéticos, que prácticamente pues se acusaban o se tiraban la pelota mutuamente de haberse aprovechado del triunfo bélico para ampliar su influencia y su poderío a nivel mundial. A partir de ahí pues empieza a crecer una mutua desconfianza entre esas dos potencias. Y pues al final pues viene terminando que los rusos pues suspenden todo, perdón, los gringos suspenden todo tipo de ayuda a los rusos, ¿no? Y que prácticamente pues el dominio de ellos pues se extendió sobre toda Europa occidental. Y ya como última conferencia pues aparece la de París, ya un año después, en el 46, en donde pues se elaboraron los tratados de paz con el resto de los países aliados de Alemania, el tratado con Austria, el cual se firmó hasta 1955 y que pues al final pues fue intervenido por los aliados hasta aquel año. Luego pues lo que sucede es la creación ya de ciertas organizaciones se iban a encargar de cuidar de la paz mundial, como la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, que fue la que fundó prácticamente una conferencia de San Francisco para poder sustituir a la entonces denominada Sociedad de Naciones. La ONU, pues, a partir de ahí, pues, contó con 46 estados fundamentales y, pues, el objetivo principal de ellos era mantener la paz y la seguridad internacional, así como la ayuda mutua entre las naciones para poder salir de las diferentes crisis que, bueno, principalmente la crisis que tenía en ese momento ocasionada por la guerra. Inclusive si cada país que se ve involucrado en una guerra, por lo menos retrocede 10 años en su crecimiento económico. Y por último, pues se establecía pues el rechazo de la fuerza, y pues el involucramiento en los asuntos internos y derechos de los pueblos,
los cuales pues se les daba completamente la libertad para poder resolver sus problemas internos. Prácticamente pues la ONU, en todos los Estados miembros, estaban presentes con una asamblea general para luego pues adoptar todas las decisiones necesarias para buscar las diferentes soluciones a los problemas que presentaban cada uno de esos países miembros. Y luego pues se creó un Consejo de Seguridad en el que los 5 miembros permanentes tienen derecho a vetar la decisión de la asamblea. Esto es en términos generales, cuáles son las consecuencias de esa Segunda Guerra Mundial. No sé si tienen alguna pregunta o una duda al respecto. O algún aporte extra que ustedes quieran proporcionar, algún comentario, algo que hayan escuchado, leído o visto relacionado con la Segunda Guerra Mundial. O sea, profe, yo tengo más o menos, va que en sí, en resumen, sería de que Alemania, o sea, se crean los grupos, de ahí se empiezan a entrar en conflicto por territorios, y de ahí en una de esas Alemania trata de bloquear las cosas de los buques de Inglaterra, o eso era de la primera. Sí. Ah, ok, entonces, Lo que sucede es que Alemania, dirigida por Hitler, bueno, Hitler era muy astuto, y sus intenciones, sus aspiraciones o su interés de expansionismo militar agresivo, pues eso rápidamente lo fue convirtiendo en una amenaza para el continente europeo. Al inicio, Hitler llegó a crear pactos. El primer pacto con Italia, para protegerse del resto ¿cómo se llama? De las naciones europeas. Ese es el pacto del eje central. Y luego, pues, su intención, que era invadir a Polonia, lo hizo por ahí temer que en algún momento Inglaterra, los mismos franceses y los rusos pudiesen intervenir en defensa de Polonia en una posible invasión alemana. Y eso pues en forma increíble terminó pues que los alemanes terminaron firmando un pacto germánico soviético en donde se para comprometían, evitar la guerra. exactamente, donde se comprometían a no involucrarse en ningún acto bélico para poder evitar esa guerra. Y de esa manera, pues, la ambición de Hitler era conquistar todo el continente europeo, hacer una sola nación, convertirla en una super raza, como él decía. Ok. Pero que a la larga, a la postre, pues, no lo logró. Ok. Así rapidito, chicos y chicas.